En el siguiente video les voy a explicar cómo calcular la resultante o la suma de estos dos vectores, los vectores azules. En ejercicios anteriores hemos estado viendo la magnitud medida en centímetros, en kilómetros o en metros, pero en este caso las dos magnitudes están medidas, una en newton, 6 newton, y la otra en 10 newton, pero sí nos dan la dirección que son 30 grados. Nos dan la dirección 30 grados. ¿Qué es lo que vamos a calcular? La suma de la resultante, o más bien la suma de estos dos vectores por el método del paralelogramo. Se puede utilizar con la regla como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, pero esta vez lo vamos a calcular ya con fórmulas y componentes sin utilizar regla. Vamos a calcular la componente del primero, sería del 6 newton. Para calcular la componente en X, entonces aquí tengo que es igual a, que sería los 6 newton por el coseno del ángulo 150. Para calcular su componente en Y, aquí también tenemos A, sería lo mismo 6 newton o solamente 6 por el seno de los mismos 150 grados en relación a este vector. Para calcular el siguiente vector, las magnitudes del vector 10, entonces hago lo mismo. Voy a iniciar. Componentes en X del primer vector, del 6, de este. A significa 6 newton, no es necesario quizás que escriba el newton, por el coseno de 150 grados. Si buscamos la calculadora, ¿cuánto es 6 newton? Me va a dar a menos 5.2, menos 5.2 redondeados. Para calcular la magnitud de la componente en Y, va a ser igual al mismo 6 newton por el seno del mismo 150 grados. Buscamos calculadora y completo me va a dar a 3. Entonces aquí ya tengo las componentes de el primer vector de 6 newton. Hago lo mismo para el componente del segundo vector, que sería, vamos a la componente en X, que ahora ya no sería 6 sino que sería 10 por el coseno de 30 grados que compone ese vector. Buscamos otra vez la calculadora, sería 8.7 redondeados, me da 8.66 pero lo redondeo a 7. Voy con la componente en Y, hago la misma operación pero con el seno de 30 grados. Entonces 10 por el seno de 30 grados me va a dar a 5. Ahora bien, ya tengo la componente de cada una. Ahora lo que voy a hacer es hacer la suma de las componentes en X y después la suma de las componentes en Y. La componente en X primera, aquí la tengo, sería menos 5.2 más la componente en X del segundo sería 8.7. La componente en Y del primero sería 3 más la componente en Y del segundo sería 5. Entonces si tomamos una calculadora, ¿cuánto es la componente de la suma en X? La componente de la suma de X me da a 3.6 y la componente de la suma en Y me da a 8. Correcto, entonces aquí ya tengo las componentes del vector resultante. Esto ya sería la respuesta posible, pero para calcular su magnitud tengo que trabajar con entonces la magnitud con el teorema de Pitágoras, que me dice que va a ser igual a la suma del vector de X al cuadrado más la suma del vector de Y al cuadrado. Siguiendo con la calculadora, bueno, si ya insertamos completamente todos estos datos en la calculadora, ya insertando la raíz, sacándole 3.6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ya he insertado en la raíz de una sola vez en la calculadora, entonces su solución me va a dar a 8.8 redondeado. Significa que la magnitud del vector resultante va a ser 8.8. Ahora, para culminar el ejercicio, lo que me corresponde es calcular la dirección de este vector. Ya sabemos que es 8.8, pero para dónde no sabemos cuántos grados, ni para la derecha ni para la izquierda. El sentido ya lo hemos estudiado, que es para el norte-sureste, pero dependiendo la medida que me dé en ángulos de la tangente, entonces ahí me voy a dar cuenta si es al norte, al sur o su sentido. Pero necesitamos calcular su dirección utilizando la fórmula tangente de un ángulo va a ser igual a la suma en Y, que ya la teníamos, que la suma en Y sería 8 sobre la suma en X, que sería 3.6. Entonces trabajamos siempre con la calculadora
Dividimos 8 entre 3.6, me da a 2.2. Esto es para calcular el valor en grados. Ahora trabajo con la calculadora. De igual manera sacamos la tangente del ángulo de 2.2, que para esto trabajo con la función inversa, que es a tangente en algunas calculadoras del mismo 2.2, o la función inversa tangente menos 1, pero depende de la calculadora, pueden escribirlo así: a tangente del ángulo va a ser igual a 2.2. Entonces hacemos la operación en la calculadora y el ángulo me va a quedar entonces a 66 grados. Entonces esto es la dirección que tiene el vector o la resultante de la suma de estos dos vectores.